Buenas tardes, estimados amigos. Hoy, 12 de abril, después de la Semana Santa, felices Pascuas para todos. Tenemos el gusto de invitarles al webinar Seguridad Eléctrica en Instalaciones Industriales y Comerciales. Queremos continuar esta serie que iniciamos en el webinar anterior para dar recomendaciones de seguridad eléctrica en instalaciones residenciales. Ahora hablamos de instalaciones industriales y comerciales y esperamos que sea de utilidad para todos nuestros participantes y para todos los grupos de trabajo que puedan ver posteriormente este webinar. En el día de hoy contamos con la participación del licenciado César Burgos, licenciado en electromecánica de la Universidad de La Salle, con experiencia de más de 20 años en el sector eléctrico y con énfasis en la enseñanza y el desarrollo de proyectos eléctricos. Buenas tardes, César, un gusto de contar con usted. Quedamos en buenas manos y muchas gracias. Vale, Giovanni, muy buenas tardes. Gracias por este espacio, gracias por el saludo, por hacer esa apertura pues a esta reunión en la que estamos convocados a hablar de unos temas bastante interesantes. El objetivo primordial, que podamos obviamente compartir algunas ideas, algunos conceptos que nos podamos llevar, que podamos aplicar en algún momento y que podamos obviamente salvaguardar nuestras instalaciones eléctricas principalmente. Voy a permitirme por acá compartir pantalla con ustedes. Vamos a ver, me regalan un segundo. Listo, ya estamos por acá. Excelente. Vale, muy bien. Entonces, eso es. Esa es la idea, ese es nuestro objetivo, que el día de hoy podamos hablar un poco acerca de lo que son los riesgos en las instalaciones industriales y comerciales. Como lo decía Giovanni, ya hemos tenido la oportunidad en otros espacios de hablar de diferentes formas, diferentes tipos de riesgos. Una última ocasión que tuvimos la oportunidad, hablamos de lo que son los riesgos en instalaciones residenciales, en el hogar. El día de hoy vamos a ampliar esta información, la vamos a profundizar para hablar de eso, riesgos en instalaciones industriales y comerciales. Cuando nosotros hablamos de riesgo a nivel industrial, pues vale la pena hacernos preguntas. Y yo siempre hago esta invitación, hagámonos preguntas. Si nosotros queremos generar algún tipo de reflexión, si nosotros nos queremos llevar algo de estos espacios, de estos seminarios, lo importante entonces es que nos hagamos preguntas, porque al hacer preguntas puedo tomar conciencia y al tomar conciencia pues realmente puedo generar algún tipo de cambio y es ahí donde vale la pena que invirtamos tiempo para este tipo de espacios. A nivel industrial, ¿qué factores generan un riesgo? De igual manera, a nivel comercial, ¿qué crees que es eso que conlleva a un riesgo? Siempre que hablamos de riesgo, pues obviamente vale la pena hacer esa diferencia. Cuando se habla de riesgos, se habla de accidentes, pero ¿en dónde radica la diferencia? En que el accidente ya pasó, el accidente ya ocurrió, el accidente es un suceso que se presenta de manera momentánea, instantánea, que genera consecuencias. Y es ahí donde nosotros tenemos que entrar a mirar, bueno, ¿y ahora qué hacemos, cierto? ¿Cuáles son esas consecuencias? Pero cuando hablamos del riesgo, estamos hablando antes de que ocurra el accidente, de que existe una situación, de que tiene esa probabilidad, de que existe la posibilidad de que ocurra un accidente. Sin embargo, esa probabilidad o esa posibilidad se puede reducir. Y es ahí la invitación justamente a que nosotros nos volvamos veedores, a que nosotros nos volvamos, digamos que, personas en acción. ¿Qué tipo de acción? Acción correctiva. Cuando nosotros identificamos un riesgo, la idea es tomar una acción. De nada nos sirve identificar un riesgo y decir, no, pues yo tuve cuidado, yo me hice para un lado, yo estuve aquí atento. No, claro, hay que tener ese cuidado. Si yo estoy desarrollando una actividad, estoy desarrollando un trabajo y observo un riesgo, debo tener cuidado para mí, pero también debo tener cuidado para los demás. Más adelante alguien más puede venir a esta área a realizar una maniobra similar a la que yo estoy haciendo y posiblemente no tenga esa misma forma de visión.
que le permita identificar los riesgos. Por eso nuestra labor a la hora de identificar un riesgo principalmente es tomar acción para que ese riesgo se reduzca. ¿Qué tipo de riesgos hay en las áreas de trabajo? Entonces, repito, ya lo habíamos mencionado en otras áreas. El día de hoy enfoquémonos en nuestras áreas de trabajo. Allí en donde tú estás, llámese que estás en una oficina, llámese que estás en un local, llámese que estás trabajando a nivel industrial, siempre hay presencia de riesgos. Vale, muy bien. El día de hoy la invitación es hablar de instalaciones y siempre hacemos un enfoque hacia las instalaciones eléctricas. Pero yo le dije a Giovanni, vea, Giovanni, hagamos lo siguiente, ampliemos un poco más la visión, ampliemos un poco más el concepto de lo que puede llegar a pasar tanto a nivel industrial como a nivel comercial. Y es que cuando se habla de riesgos, realmente el panorama es supremamente amplio. Nosotros podríamos mencionar diversos tipos de riesgos y me voy a tomar un momento justamente para compartir contigo lo que a nivel industrial y a nivel comercial podemos identificar como diversos tipos de riesgos. Entre ellos está el riesgo físico. Mira, cuando se desarrolla un trabajo, cuando tú estás desarrollando algún tipo de actividad, cuando tú que eres dueño de empresa, tienes gente trabajando, cuando eres responsable de un grupo de personas o simplemente estás tú desarrollando una actividad para ti mismo, ahí hay presencia de riesgos. Debes tenerlo en cuenta. Y dentro de ellos posiblemente pueda estar el riesgo físico. Se contempla como riesgo físico algunas actividades relacionadas, por ejemplo, con vibraciones, como lo muestra la imagen, pero también está relacionado con elevaciones de temperatura, intensidades luminosas que puedan llegar a afectar a las personas. Pero nosotros podríamos decir, ¿será que cierta intensidad de luz me puede llegar a afectar? Dependiendo de la acción, dependiendo de la actividad que se esté desarrollando, la baja intensidad de luz o el exceso de intensidad de luz, claro que puede desencadenar diferentes tipos de factores, ya sea de accidente o de enfermedad. Entonces, cada uno de esos aspectos es indispensable tenerlo en cuenta. Temperatura, y cuando hablamos de temperaturas estamos hablando de temperaturas muy altas, temperaturas muy bajas, que pueden llegar obviamente a perjudicar una labor, pueden llegar a perjudicar a un trabajador, a una persona. Vibraciones en el cuerpo. ¿Qué tipo de actividades consideras tú que le generan o le transmiten al cuerpo humano diversos tipos de vibraciones? No solamente el manejar un martillo neumático, un taladro, un roto martillo, etcétera. Hay muchas otras actividades en los espacios laborales de nuestro país que pueden llegar a generar ese riesgo físico por vibraciones en el cuerpo. Y hay un nivel, hay ciertos niveles, y hay ciertas temporadas, de acuerdo a las normas legales y de acuerdo a los organismos de salud, en las que las personas pueden estar dentro de esos riesgos en donde se generan vibraciones para el cuerpo. Hay muchos otros tipos considerados como otros tipos de riesgos que hacen parte del riesgo físico, como por ejemplo el estar expuesto a radiaciones, radiaciones químicas, radiación, generación de, digamos que, elementos radiactivos, ¿sí? Cada uno de esos aspectos es indispensable tenerlo en cuenta. Está presente también el riesgo químico. Hablamos de riesgo químico que aparentemente no se da en muchos lugares, pero siempre que hay presencia de sustancias, sustancias que puedan generar algún tipo de reacción al ser combinadas, ahí hay presencia de un riesgo químico. Y en los principales factores de riesgo pueden ser, por ejemplo, la intoxicación, las quemaduras, intoxicaciones por diferentes vías, por absorción, por deglución, por inhalación. Entonces, el riesgo químico posiblemente pueda ser otro foco de atención cuando hablamos acerca de riesgos a nivel industrial o a nivel comercial. La pandemia que hemos pasado nos ha dejado obviamente
digamos que una visión bastante amplia de lo que podemos llegar nosotros a vivir con respecto al riesgo biológico, virus, bacterias, gérmenes que hay a nuestro alrededor, el hacer contacto con ciertos animales, etcétera. ¿Qué tipo de riesgo biológico puede conllevar la tarea que nosotros desarrollamos a nivel laboral? Por otro lado está el riesgo ergonómico. Y siempre que hablamos de ergonomía, hacemos referencia a la postura que nuestro cuerpo adopta al desarrollar ciertas tareas. ¿Qué tanto nosotros somos conscientes de que realmente nos movemos de una manera ergonómica, que desarrollamos acciones y actividades de forma ergonómica? Es decir, que somos conscientes de la movilidad de nuestro cuerpo. Otro tipo de riesgos que vale la pena mencionar, que allí están presentes en nuestros lugares de trabajo, el riesgo psicosocial, el relacionamiento, el estar obviamente atento de nuestras emociones, el saber que obviamente en la relación con el jefe, con el compañero, con la misma pareja y los diferentes tipos de problemas que podemos tener en nuestro diario vivir están conllevando precisamente a ese riesgo psicosocial. Hay riesgos ambientales sobre los que aparentemente no tenemos ningún control, pero sí tenemos es la posibilidad de prevención frente a lo que es obviamente la fuerza de la naturaleza, una descarga atmosférica, una inundación, la explosión de un volcán, un sismo, etcétera. Sobre ello, obviamente, vale la pena como empresarios o como miembros de una empresa o como trabajadores en diversas áreas, el poder tener presente también cada uno de esos elementos. Está el riesgo locativo y uno de los principales factores en el riesgo locativo que se encuentra por ahí presente es el hecho de manejar los espacios internos. El desorden, por ejemplo, es uno de los principales riesgos locativos. Y cuando hablamos, por ejemplo, con nuestros electricistas, sabemos obviamente que tenemos que utilizar que la escalera, que la caja, el cable, por aquí la herramienta, pero todo tiene un orden y cuando no manejamos adecuadamente ese orden, el riesgo locativo aumenta. De igual manera, en tu espacio de trabajo, llámese oficina, llámese industria, llámese local, etcétera, ¿qué tipo de riesgos locativos pueden estar presentes? No sé, es que esa pared está agrietada y está a punto de caerse, ese vidrio está roto, esa teja tiene la posibilidad de caerle encima a alguien. Esos también son riesgos locativos que vale la pena identificar. Por otro lado, estamos hablando entonces del riesgo de trabajo en alturas. Y sabemos que para cada uno de estos aspectos existe una normatividad. ¿Qué tanto conocemos esa normatividad? Sabíamos que a partir de 1,50 de altura ya es considerado un riesgo locativo. Es que si tú te subes encima de una banca, encima de una mesa para desarrollar un tipo de trabajo, ya te estás exponiendo y ya estás de frente a un riesgo de trabajo en alturas. ¿Qué tan preparados estamos nosotros para desarrollar ese tipo de labores? ¿Qué tan capacitados? ¿Qué tanto sabemos acerca del equipamiento que necesitamos tener para cuidarnos frente a ese riesgo de trabajo en alturas? De por medio está, obviamente, cuando hablamos de trabajar con seres humanos, está el riesgo humano, claro, pero ¿qué tanto somos conscientes de que existe el riesgo humano? Posiblemente yo mismo pueda tener una limitación que no la acepto y eso pone en riesgo a los demás. Nuestras capacidades físicas en últimas terminan siendo un riesgo para cualquier tipo de desarrollo laboral. Entonces, ¿qué tipo de pronto digámoslo así, de debilidades físicas podemos tener frente al trabajo que nosotros desarrollamos? No quiere decir que una persona, como lo vemos en la imagen, una persona de pronto ciega, no puede hacer un trabajo. Claro que puede hacer un trabajo, pero son trabajos muy específicos. Una persona que posiblemente se desplace, se mueva en silla de ruedas, ¿puede hacer un trabajo? Claro que lo puede hacer,
pero son tareas específicas, áreas específicas, y debemos ser conscientes entonces de las limitaciones nuestras, de las limitaciones de mi equipo de trabajo, para que cada una de ellas sean potenciadas y no por el contrario que estén generando algún tipo de riesgo para las personas con las que conviven o con las que comparten un espacio de trabajo. Por otro lado, tenemos entonces el riesgo eléctrico y lo dejé claro en este listado, lo dejé así al final porque pues es uno de nuestros enfoques principales. Hablar y tener presente de que si en el área en la que yo me encuentro hay instalaciones eléctricas, ahí ya tengo de frente un riesgo eléctrico. Debemos ser conscientes de ello. Que en cada uno de los espacios, que así es, en la sociedad en la que nos movemos, se requiere de la electricidad y obviamente necesitamos de esa energía, necesitamos de esa fuerza para poder desarrollar nuestras tareas, para poder tener bienestar, para poder desarrollarnos y prestar un servicio a la comunidad, etcétera. Ahí está presente obviamente la electricidad, la energía eléctrica. Sin embargo, si hay presencia de energía eléctrica, debemos ser conscientes de que allí hay un riesgo. ¿Qué tipo de riesgos se presentan en el área en la que tú te encuentras? ¿Has logrado identificar cuáles son esos factores que necesitan ajustarse? ¿Cuáles son esos factores que están generando un riesgo alto? Y es que aquí me detengo un poco porque es increíble, pero yo sé que posiblemente tú lo has vivido en algún momento. Y es que a veces vemos que ahí está presente el riesgo. No es que se dañó el interruptor, es que el enchufe no sirve, es que hay que hacerle ahí como por un ladito. Podríamos decir, oye, ¿por qué no se ha corregido? No, ya nos acostumbramos a manipular las instalaciones de esa manera. Démonos cuenta que eso es fácilmente un foco de riesgo alto para cualquier nivel de accidentalidad, pero simplemente nos llevamos a la mente de que eso ya es así, eso no pasa nada, no sucede nada. Nuestros riesgos nosotros mismos los estamos volviendo un foco alto de accidentalidad. Por esa razón, entonces, es indispensable de que así como las instalaciones eléctricas nos brindan un gran servicio y nos permiten una comodidad, prestar un buen servicio a nuestros clientes, hablándolo a nivel empresarial, prestar un buen servicio para nosotros mismos. Asimismo, debemos tener en cuenta que pues la electricidad también puede generar muchos daños, de que nos puede perjudicar enormemente, de que puede llegar a generar grandes pérdidas económicas a la hora en que se presente algún tipo de accidente. Por esa razón, entonces, es indispensable, y aquí nos quedamos un momento precisamente hablando de ello, de eso, de lo que es el riesgo eléctrico. ¿Has logrado identificar en el área en la que te desempeñas algún tipo de riesgo eléctrico? ¿Qué se requiere para reducir ese nivel de riesgo? ¿Qué acciones has venido tomando o qué acciones necesitas tomar cuando se habla entonces acerca del riesgo eléctrico? En términos generales, nos podríamos preguntar, ¿cómo reducir el riesgo eléctrico? ¿Cómo hago para que ese nivel de accidentalidad o ese nivel de probabilidad, mejor, de un accidente lo podamos realmente minimizar? Para ello, pues obviamente se requiere tener en cuenta varios factores. Uno de ellos es que cada riesgo conlleva diversos tipos de riesgos o diversas formas en las cuales se puede desencadenar un accidente. ¿Qué tipo de riesgos se encuentran asociados a eso que tú identificas como un foco de riesgo, como un factor de riesgo? Cada uno de ellos tiene la presencia de una energía. Hace un momento mencionábamos temas químicos, temas físicos, mencionábamos temas relacionados con la luz, con la vibración, mencionábamos temas relacionados con la naturaleza, y démonos cuenta que siempre que existe un riesgo es porque hay presencia de algún tipo de energía. Si hay presencia de algún tipo de energía, ahí hay presencia de un riesgo. Ahora, cuando yo bloqueo esas energías, hablándolo a nivel industrial o a nivel comercial, si yo quiero reducir el riesgo, debo enfocarme en bloquear
esas energías, en reducir las posibilidades de que la energía como tal se desarrolle o se transforme. Es de esa manera como en el interior de las empresas, en el interior de las instalaciones, en el interior de las viviendas, de las edificaciones, realmente podemos reducir esos niveles de riesgo. Enfoquémonos en el cómo bloqueo yo las energías. Si nos vamos en términos industriales, vamos a dar algunos ejemplos entonces. Si estamos hablando en términos industriales, mira, algo tan simple, algo tan normal, algo tan básico como la tapa a unas correas y a unos piñones, ¿cierto? A unas poleas, ponerle una tapa, claro. ¿Será que el hecho de que no exista esa tapa se eleva el factor de riesgo? Claro que sí. Obviamente que hay un factor de riesgo bastante alto. Botones, por ejemplo, mira, y es que hablando precisamente cuando hablábamos con Giovanni de vamos a presentar o vamos a hacer una exposición con relación a lo que tiene que ver con esos factores de riesgo a nivel industrial, hablábamos precisamente y decíamos, es increíble cómo en la industria, cuando visitamos y hacemos un chequeo a nivel de maquinaria, a nivel de equipos, cómo los mismos operarios tienden a pasar por encima de los elementos de seguridad, como por ejemplo un botón. Se dañó el botón. Ah, no, hagámosle un bypass, hagámosle un puentecito. Yo necesito es sacar producción. Esta máquina no se puede parar y hasta que venga el electricista o hasta que traigan el repuesto, esto no puede quedarse así. Entonces le hacemos ese bypass, le hacemos ese puente, obviamos esa protección. Uno de los principales errores y de los factores más altos de accidentalidad es este que estamos mencionando. Y estamos hablando de un simple botón, estamos hablando de una simple tapa que podíamos ponerle a una maquinaria, elementos tan sencillos como algunas celdas, algunas barreras, algunos sensores que llevan precisamente la maquinaria, porque yo me enfoqué mucho en esta parte industrial, de cuáles son esas protecciones que a veces pasamos por alto, cuáles son esas protecciones que a veces obviamos. Algunos pisos, algunas plataformas, el utilizar un calzado determinado. Mira que cada uno de esos elementos, cada uno de esos factores, nosotros los tenemos presentes. Yo siempre que hablo con trabajadores que han sufrido algún tipo de accidente o que han entrado en alguna situación de riesgo, lo primero que comentan es, yo sabía que no tenía que hacer eso, yo tenía claro que no podíamos, pero nunca me imaginé que a mí me llegara a pasar. Y es que nosotros tenemos conciencia y tenemos claro de que los elementos, las barreras, los bloqueos que existen en la industria, en las fábricas, en las edificaciones, nosotros no podríamos y no deberíamos pasar por encima de ellas. El solo hecho de utilizar ciertos elementos de protección personal, por ejemplo, oye, pero ¿por qué no usas el casco? Está la excusa, es que me duele el cuello. ¿Por qué no usas los guantes? Es que me rinde más trabajar así sin guantes. ¿Por qué no utilizas las gafas? Es que se me empañan y no veo bien. Siempre hay una excusa, a pesar de que tenemos claro de que el uso de los elementos de protección personal reducirían esos factores de riesgo. En el momento en que se presente un accidente, esos elementos de protección personal atenuarían las consecuencias, reducirían esas consecuencias de lo que puede llegar a pasar a la hora en que se presente un accidente. En esta imagen vemos esos bloqueos que tienen algunas máquinas en la industria que evitan que el operario meta las manos allá en la situación de riesgo, ya sea una cortadora, ya sea una prensa, ya sea algo a nivel calorífico, etcétera. Pero a veces nos damos cuenta, y yo sé que tú, si has tenido la oportunidad de estar en el sector industrial, sabes lo fácil que es hacerle el bypass a un botón de estos, ¿cierto? Obviarlo, pasar por encima de esos factores de seguridad, pasar por encima de las barreras, pasar por encima de los sensores, el no bloquear.
Mira, cuando nosotros hablamos de las reglas de oro que las hemos mencionado en otros webinars y hemos tenido la oportunidad de hablar en otros espacios de capacitación acerca de las reglas de oro de los electricistas, una de las reglas de oro es precisamente el bloquear, el condenar, el poner candados. Es increíble cómo muchas veces tantos electricistas y hay tantos profesionales en el sector eléctrico con matrículas profesionales que dicen, mira, y tienen realmente este tipo de hábitos de pasar por encima de este tipo de escenarios, de este tipo de protecciones. El no poner un candado, el decir, hagámoslo así rápido, no pasa nada. El poder decir, no, eso no pongamos el candado, no pongamos la tarjeta, eso no bloqueemos, no bajemos la protección. Una de las reglas de oro, principalmente las reglas de oro, salvan vidas. Saber que yo debo seguir un protocolo, un procedimiento, un paso a paso, eso puede salvar mi vida y puede también proteger a las demás personas, las personas con las que estamos trabajando. Entonces es indispensable que nosotros, frente a ello, seamos conscientes. Tener conciencia realmente de a qué me estoy yo exponiendo si paso por alto esto que indica la norma, esto que indica el protocolo. Poner candados, entonces, usar los elementos de protección personal, sin excusas, sin necesidad de policías encima. Muchos de los operarios que nosotros encontramos nos damos cuenta que realmente usan los elementos de protección personal, no a conciencia, sino porque toca, ¿cierto? Porque de pronto me regañan, porque de pronto el supervisor me sanciona. Necesitamos el policía encima para usar los elementos de protección personal, especialmente a nivel industrial. Este tipo de escenarios, este tipo de charlas ayuda mucho precisamente a los operarios, a las personas en las industrias a sensibilizarse, a tomar conciencia, a ser conscientes realmente de que el uso de los elementos de protección personal es necesario y los necesitamos para nosotros mismos. Ya vuelvo a esta matriz porque me quise saltar para acá. Y es que cuando hablamos de reducir esos factores de riesgo, tanto en la industria como en las áreas comerciales, nosotros debemos tener en cuenta que somos conscientes de que debe haber un paso a paso, de que debe haber un protocolo de mantenimiento, de que debe haber un protocolo de inspección. Si hablamos de inspecciones, pues ese tipo de inspecciones vale la pena hacerlo en todos los aspectos. Por eso no quise enfocarme solamente en la parte eléctrica, sino que si hablamos de inspeccionar el sector industrial, debemos observar un panorama mucho más amplio con relación a lo que hay a nivel de riesgos para mis trabajadores, para mí mismo, para las personas con las que yo me desempeño o sobre las cuales soy responsable. Entonces, ¿qué debemos inspeccionar? ¿Cuáles son esas condiciones generales de los equipos, de las instalaciones, de las herramientas con las cuales desarrollamos los trabajos? Si estamos hablando de un simple escritorio, una simple mesa, una simple toma eléctrica, una simple lámpara, por simple que parezca, ahí hay un foco de riesgo y necesitamos inspeccionar esas condiciones generales de esos equipos, de esos elementos, de esas redes. Por otro lado, tenemos entonces que tenemos que observar también esos dispositivos que están conectados o que hacen parte del proceso. ¿Qué tipo de dispositivos, qué tipo de condiciones tienen esos equipos, esos materiales? Hablemos entonces también en términos de señalización y de marcación. Que exista una señalización, que exista una demarcación en las diferentes áreas en las que nosotros estamos y que no las pasemos por alto, que el equipo, que sepamos que el equipo completo, que las personas que transitan por allí sepan qué significa esa baliza que está alumbrando y que está prendiendo y apagando, ese bombillo rojo que se encendió allí, qué significa, qué mensaje me está entregando. Ese panel, esas carteleras,
el uso de elementos de protección personal, la demarcación, por aquí puedes pasar, por aquí no, estás autorizado a pisar la franja amarilla, tú no estás autorizado a hacerlo. Cada uno de esos elementos, cada uno de esos factores, créanme, pueden salvar vidas. Y el pasar por encima de esas normas, pues obviamente es lo que conlleva a que se presenten accidentes. Que cada una de las personas que hacen parte de una empresa, de una organización, de un área de trabajo, tengan claro cuáles son los procedimientos de su trabajo, cuáles son las condiciones, cuáles son los alcances. ¿Cómo se define realmente ello? Dependiendo de las competencias de cada una de las personas que está desarrollando esas acciones, que está desarrollando esos trabajos. Y de igual manera, obviamente, como lo vemos allí en la parte inferior, debe haber orden, debe haber aseo. Ya lo habíamos mencionado cuando hablábamos del riesgo locativo. Pero cuando hablamos de orden y aseo, no es solamente que esté barrido y esté trapeado. No, si hablamos de orden y aseo es que realmente estemos siguiendo un protocolo, realmente sepamos cómo nos estamos moviendo dentro de un área determinada, que realmente seamos respetuosos también con las demás personas que transitan por allí, si yo estoy haciendo algún tipo de trabajo y demás. Por eso entonces es indispensable que tengamos en cuenta estos aspectos a nivel de inspección. Por eso decía en un principio, tienes que volverte un veedor. Cuando hablamos de identificar los riesgos, se trata de ir a fondo, no solamente que estamos observando a simple vista, sino que se haga una inspección realmente completa de cada uno de los aspectos que conllevan el desarrollar un trabajo en un espacio determinado. Por otro lado, es importante tener en cuenta que para reducir los factores de riesgo, las empresas, las industrias, los comercios deben tener y deben contar con un programa de mantenimiento. Y ese programa de mantenimiento debe tener también un paso a paso, debe tener un protocolo para que sea ejecutado. Entonces, se habla a nivel de programa de mantenimiento, el hacer la planeación, la implementación, ese espacio para la divulgación, esos momentos indispensables para la evaluación y la verificación. No se trata solamente de que algo falló, ¡ay, allá vamos corriendo! Algo se dañó allí, salimos corriendo para allá, como apagando incendios, ¿cierto? Eso no es un programa de mantenimiento. Eso es vivir el día a día, eso es esperar a ver y ojalá no pase nada, ¿cierto? No, eso, cuando hablamos de mantenimiento necesitamos tener en cuenta ese mantenimiento preventivo, ese mantenimiento predictivo y no solamente el mantenimiento correctivo que es con el cual solemos salir corriendo a ver qué fue lo que pasó. Programas de mantenimiento supremamente indispensable tener en cuenta a la hora de hablar de factores de riesgo. Quiero reducir los factores de riesgo en mi empresa, quiero reducir los factores de riesgo que se presentan en el área en la que yo me desempeño, indispensable contar con un programa de mantenimiento. Entonces, siempre hacemos esta pregunta es, bueno, ¿y de quién depende la seguridad? Si estoy hablando de mi propia seguridad, ¿de quién depende mi seguridad? Estoy hablando de la seguridad de mi empresa. ¿De quién depende la seguridad de mi empresa? Y tú sabes la respuesta. Depende de cada uno de nosotros de manera individual en primera instancia. En primer lugar, la primera persona que salvaguarda mi seguridad, de la primera persona de quien depende mi seguridad, es de mí mismo, de mí misma. Entonces es indispensable tenerlo en cuenta. Claro, hay un paso posterior y es esa conciencia colectiva de seguridad, como equipo de trabajo, como miembros de un área, como compañeros, etcétera. Pero primero yo, el primero que tiene que estar pendiente de mi seguridad soy yo mismo. Antes de terminar, ya de finalizar, me devuelvo por aquí. Y habíamos hecho este ejercicio tal vez en alguna ocasión, pero me encanta cuando hacemos esa introspección relacionada justamente con el cómo estamos nosotros frente a lo que estamos haciendo a niveles de reducción del riesgo.
Entonces te invito a cada una de las personas que están observando este webinar o que posteriormente van a ver este video hazlo a conciencia. Haz a conciencia el desarrollo de esta matriz. La llamo matriz ERIC, pero ERIC son las 4 iniciales de estas 4 palabras, ¿cierto? La E de eliminar, E de reducir, I de incrementar y C de crear. Posiblemente si ya has estado conmigo en otros espacios, ya más o menos sabes a qué se refiere. Pero si estamos hablando de seguridad, si estamos hablando de reducir el riesgo, si estamos hablando de hacer esa introspección en nosotros mismos del qué vengo haciendo yo y cómo lo estoy haciendo, te invito entonces a que pienses en factores y en términos de seguridad que necesitarías tú eliminar. ¿Qué consideras tú que dentro de lo que vienes haciendo hay cosas que no te sirven? ¿Valdría la pena eliminarlas? ¿Valdría la pena desecharlas? ¿Dejarlas de hacer? Pueden ser hábitos, pueden ser comportamientos, pueden ser acciones, pueden ser rutinas, qué sé yo. ¿Qué eliminarías tú? Por otro lado, ¿qué reducirías? En algún momento hacía la charla y alguien muy centrado me decía, yo creo que necesito reducir el uso de esto. Y démonos cuenta que sí, es una realidad al día de hoy. Los dispositivos de celulares distraen mucho si estamos hablando a nivel operativo, quitan mucho tiempo, desconcentran a las personas. Y parte de esto es precisamente lo que vamos a compartir con ustedes a partir del 19 de abril. Vamos a estarles haciendo llegar un boletín con cada uno de estos factores que nos permiten observar cuáles son los focos de riesgo principales. Y entre ellos está a nivel laboral, ya lo habíamos mencionado, a nivel del interior del hogar, a nivel personal, pero a nivel laboral, cómo estos dispositivos también son agentes de generación de muchos accidentes, de desconcentración, de bajo rendimiento en el trabajo, etcétera. ¿Qué reducirías tú? Yo simplemente estoy dando un ejemplo. ¿Qué incrementarías? Incrementar hace parte precisamente de esa invitación de algo hice en algún momento y no lo volví a hacer. ¿Vale la pena repetirlo? ¿Vale la pena hacerlo más? ¿Qué es eso que realmente abona? ¿Qué es eso que suma con relación a lo que es la seguridad en el interior de la industria, la empresa y demás? Por otro lado, que vale la pena crear. Y aquí vale la pena pues ingeniarnos cosas, ser creativos, como lo dice la palabra, ser constructivos. ¿Qué podemos implementar como nuevo a nivel de hábitos, a nivel de acciones, a nivel de trabajo? ¿Qué podemos crear como nuevo? Entonces, pues básicamente es la invitación que tenía para el día de hoy, lo que quise compartir y queríamos compartir con Giovanni. Pero antes de finalizar, Giovanni, ¿cómo vamos hasta ahí? Es posible que tengas por ahí algunas preguntas que ya te hayan transmitido, que ya te hayan formulado las personas que están por acá conectadas. Hola César, buenas tardes. Sí, primero que todo quería hacer una reflexión en que este tema de la seguridad, si bien normalmente hablamos de temas eléctricos, al final la seguridad es un todo. Has tenido una explicación excelente relacionando que hay muchos factores de riesgo y que no solo corresponde al uso de la electricidad, sino todos los que has mencionado. Súper. Adicionalmente, que hemos tratado otros temas en webinars anteriores relacionados, por ejemplo, con las puestas a tierra, con las reglas de oro, con la importancia de cuidado de piezas en movimiento y el tema de las 5S, el tema de ordenar, de acuerdo a la metodología recomendada por los japoneses, de las 5S, para poder tener, digamos, las instalaciones en óptimas condiciones. Esto por una parte de la consideración. El tema está relacionado también, en lo que preguntan, con, si hablamos de este tema eléctrico, es que normalmente
debe estar incluido no solo en el plan de mantenimiento, sino el de seguridad y salud en el trabajo. De Excelente, pronto, en sí. algunos casos, si una empresa es, por ejemplo, química o de plásticos o de fabricación de algún tipo de producto, de pronto estos riesgos se ven como un poquito paisaje y de pronto no se tienen en cuenta. ¿Qué opinas al respecto? Claro que sí, es indispensable y la observación que estás haciendo es supremamente constructiva, Giovanni, y gracias por mencionarlo, porque claro que sí, es indispensable. Y tú dices algún término que es muy poderoso y es que la seguridad es un todo, hace parte de todo, ¿cierto? Es el comportamiento, es un estilo de vida, es un trabajo en equipo y dentro de ese trabajo en equipo está precisamente esos protocolos de seguridad, esas normas que hay en el interior de la empresa que involucran obviamente eso que estás mencionando y a los profesionales del área que desarrollan todo este tipo de esquemas de seguridad y salud en el trabajo. Perfecto. El otro tema es para reforzar, porque el comentario es relacionado con la conciencia. O sea, esa frase que colocaste al final, ¿quién es el responsable de tu seguridad? Sería bueno que nos lo recordaras para que tengamos bien presente ese tema y podamos reforzarlo en nuestro aprendizaje. Claro que sí, y es que la toma de conciencia es uno de los principales aspectos que me permiten a mí realizar cambios. Yo siempre digo, mira, nosotros somos agentes de comunicación, nosotros llevamos un mensaje, pero de nada sirve si no tomamos acción. De nada sirve esta información que compartimos a través de un boletín, a través de un webinar, a través de una charla. Podemos ir a tu empresa, podemos obviamente compartir conceptos, ideas basados en normatividad, muchas cosas, pero no se logra nada hasta que no tomamos acción. Y no tomamos acción, como tú lo dices, hasta que no tomamos conciencia. Y yo tomo conciencia cuando realmente me doy cuenta que mi seguridad depende de mí. Y es que muchos de los trabajadores que observamos en la empresa es esperando a ver, no, pues el jefe, a ver el jefe qué hace en términos de seguridad, o a ver mi supervisor, o a ver el gerente, no, pues que hagan algo. No, ¿yo qué puedo hacer? Porque es que estábamos hablando de mi seguridad. Claro, como si siempre lo mencionamos, ya viene un paso posterior y es esa seguridad colectiva, pero en primer lugar, que me interese a mí es mi seguridad. ¿Y de quién depende? De mí mismo. ¿Cuándo lo hago? Cuando tomo conciencia. Muy bien, muy bien. Ahí entonces estás tocando otro tema muy importante. Después de la seguridad, del uso de los elementos de seguridad personal, que sería lo recomendable, que no fuera una accidente, sino que cada quien tuviera la conciencia de ello, pero de pronto se minimizan los riesgos, el afán, las distracciones, ¿sí? Hay algún aviso de no pasar y alguien está con su celular, muy entretenido, o con algún juego o algo parecido, y puede ignorar esos avisos que normalmente se podían ver, pero puede ocurrir. Ahí va la cuestión del trabajo en equipo. Por favor, refuérzanos ese concepto, porque lo que entendemos es que no solo es que el jefe haga y que la gente esté, digamos, atendiendo una orden, sino que también exista la comunicación en ambos sentidos, que puedan también decir, mira, aquí falta una guarda, me falta un elemento de seguridad, aquí hay riesgo de caída por una escalera, o este es un trabajo en altura y lo estamos haciendo sin precaución. ¿Qué consideras tú? ¿Qué puedes comentarnos sobre ese trabajo en equipo? Claro que sí, es que justamente dentro de lo que mencionas, tú das dos palabras, dos términos o dos frases supremamente claves. Una es eso, trabajo en equipo, como lo mencionas, trabajar en equipo, pero realmente, ¿qué significa trabajar en equipo? Trabajar en equipo no es lo mismo que trabajar en grupo. Trabajar en grupo es montonera, sí, hay muchas personas ahí. No, trabajar en equipo es cuando realmente tenemos claro un objetivo, cuando todos sabemos hacia dónde vamos, cuando entre todos sabemos cuáles son las deficiencias mías, las deficiencias de los demás, pero todos también saben cuáles son mis fortalezas y yo conozco las fortalezas de los demás. Y de esa manera nos apoyamos. ¿En pro de qué? De ese mismo objetivo. Entonces, palabra clave,
que realmente sepamos que en nuestra organización estamos trabajando en equipo. Y por otro lado, mencionas de igual manera la toma de conciencia. Si no somos conscientes entre todos de trabajar en equipo, pues no lo vamos a lograr. Pero de igual manera también el hecho de que a la hora de trabajar en equipo vayamos en pro de esa seguridad, de que yo puedo apoyar a mi compañero, de que yo me salvaguardo a mí mismo y a la hora de hacerlo también estoy cuidando la espalda de mi compañero. Entonces de eso depende precisamente de que sepamos qué tanto en nuestra organización estamos enfocados en pro de la seguridad. ¿Vale, Giovanni? Con base en esto, pues estamos obviamente anunciando, ¿verdad, Giovanni? Anunciando que vamos a compartir con las personas que se conectaron por aquí, pues ese boletín en donde toda esta información se va a ampliar, se va a puntualizar, bien organizada para que la puedan compartir con los usuarios, con los trabajadores, con los clientes de las empresas, ¿vale? Correcto, sí, perfecto, por supuesto. El tema del trabajo en equipo que mencionamos y la conciencia se extienden ahora de manera práctica a las acciones a través de la difusión, de la revisión de los boletines. Ya hicimos un boletín de seguridad eléctrica en instalaciones residenciales. Ya se hizo también inclusive un decálogo de seguridad financiera, que era algo que se mencionaba. Ahora también tenemos el boletín para el próximo 19 de seguridad en instalaciones industriales y comerciales. Lo consideramos muy importante porque si bien la seguridad en una instalación doméstica puede afectar a cualquiera de las personas que están en la vivienda, en el caso de la industria, pues obviamente el manejo de diferentes fuentes, tal como lo mencionaste, de diferentes rangos de potencia, de capacidad, de voltaje, de piezas en movimiento. O sea, allí tenemos toda una serie de elementos que pueden afectar si no están todas las medidas, si no están los elementos y si no se tienen las debidas precauciones. Entonces, consideramos que este boletín, como te digo, usted toma conciencia, considere muy importante el trabajo en equipo y conviértalo en una acción. Conocer y difundir este boletín. La meta es que lleguemos a 10.000 personas y que pueda usted ser partícipe, no solo del programa Organizaciones Seguras, sino también por su propia seguridad, la de su grupo de trabajo y la de su empresa. No corresponde digamos, un interés comercial, sino a un interés de difusión, a un interés académico basado en las experiencias y recomendaciones del licenciado César Burgos, y pues consideramos que eso sería el llevar a la práctica aquello que uno ve de manera aislada o aquello que considera de manera parcial. Entonces, esa es la invitación. Para el 19 les haremos llegar o a través de la plataforma Visiri o a través de la descarga de este video, que puedan descargar el boletín, que puedan difundirlo, que puedan conocerlo y que puedan inclusive dar recomendaciones cada vez para mejorar mucho más. Y otro comentario, el programa de seguridad y salud en el trabajo. Normalmente, allí también el comentario es, las personas normalmente lo ven como un texto, lo ven como una obligación, pero en la medida que puedan participar y puedan decir, esto está deficiente, esto no aplica, pienso que sería más provechoso para todos. ¿Qué opinas al respecto? Sí, es que infortunadamente el tema, cuando se menciona ya el término de seguridad, de salud y seguridad en el trabajo, ya las personas se llevan a la memoria es un cartapacho de papeles. Y esa es la forma de aplicarlo, ¿sí? Y desde que el cartapacho de papeles esté bien allá, bien así, bien nutrido en la empresa, listo, estamos cumpliendo. Pero es supremamente importante tener en cuenta de que eso que está por escrito realmente se esté llevando a la realidad, que no esté solamente en el papel. Entonces hay que generar nuevamente ese cambio en las ideas
con respecto a lo que es precisamente seguridad y salud en el trabajo. No solamente que esté en el papel, que esté en la práctica, que sea algo vivencial, que se esté llevando a cabo en cada uno de los aspectos, que cada uno de los miembros de la empresa lo conozcan, porque es que cuando vamos a las empresas a hablar precisamente del tema, ¿qué es eso de seguridad y salud en el trabajo? No sé, yo he visto que por allá se reúnen y eso escriben y eso lo ponen a uno a llenar formatos como loco. Y eso, esa es la idea precisamente de lo que es seguridad y salud en el trabajo. Y no se trata de eso, repito, se trata es de vivirlo, se trata de aplicarlo, de tener claro. Nuevamente, el término nos quedó ahí en boga, ¿cierto? Y es el ser conscientes de que esto es para mí, para mi seguridad, para salvaguardar mi integridad física y la de los demás. Entonces, más que papeles, más que acumulación, más que cumplir con una norma, es un estilo de vida, es un estilo de trabajo, es una toma de conciencia por la seguridad. Con base en eso precisamente y con lo que estás invitando, Giovanni, con respecto al boletín, pues a partir del 19 la invitación es esa, a difundir, a dar a conocer, a vivenciar, a llevárnoslo a que podamos obviamente usar ese boletín como una herramienta de comunicación, una herramienta a través de la cual podemos compartir con otras personas, lo decía hace un momento, con nuestros trabajadores, los miembros de una organización, con nuestros clientes, con otras empresas, poder difundir esta información porque de eso se trata, de que entre todos esos conceptos académicos, como tú lo dijiste, pues sean del conocimiento de todos para poderlos realmente poner en práctica. En ese mismo orden de ideas, venimos hablando con Giovanni y hace un momento conversábamos. Bueno, hay otros temas que se presentan en nuestro diario vivir. Hace poco visitaba una empresa y me pedían una asesoría acerca de el banco de condensadores, por ejemplo. Y nos dábamos cuenta de cómo hay de dificultad hoy en día con respecto a lo que es el manejo de las energías en las empresas frente a las redes de distribución. Y es que me están cobrando porque tengo muchos motores conectados, entonces se me elevó la energía reactiva y entonces puse un banco de condensadores y el banco de condensadores ahora me están cobrando es otro tipo de energía. ¿Cómo así? Entonces es un tema supremamente indispensable en donde los operadores de red vienen apretando tuercas a las empresas. Entonces decimos, bueno, qué interesante es poder llevarle a las empresas un proceso de capacitación en donde entiendan e interpreten y se lleven algunas claves de cómo es que manejamos adecuadamente esos bancos de condensadores, cómo es que puedo yo realmente llevar de manera óptima la energía que consumo y la energía que pago en mi empresa. Entonces, ¿para cuándo fue que quedó programado, Giovanni? Pero primero que todo, excelente, una idea muy buena. Hemos recibido de varios comentarios en los cuales hay empresas medianas, pequeñas, incluso grandes, que tienen pago de multas por este tipo de Así temas como es. la energía recibe y demás. Eh, Pensamos que para junio primero, en este mismo horario, sería maravilloso poder tener un webinar relacionado con la optimización de uso de energía, donde podamos mencionar no solo esto de la energía reactiva, sino también algunos conceptos adicionales en ese uso de energía. Estamos hablando también ahora de diferentes fuentes de energía y como ven ahí hay todo un tipo de cambios de tendencia en cuanto a uso de energía. Entonces, consideramos que sería muy importante que al final el pago de la factura se realice sobre la energía que efectivamente se puede utilizar, no sobre aquella que se pierde por cualquier razón. De Entonces, acuerdo. eso sería lo primero, la invitación para julio primero, en este mismo horario, les avisaremos con tiempo, queremos que participen, queremos que nos den también sus comentarios y que sea este proceso de sinergia que empezamos el año anterior para comunicarnos y crecer entre todos. O sea, no es solo dar una conferencia, sino que los demás también vayan participando, dando sus opiniones y eh, mejorando, igual nosotros, en la medida que pasa el tiempo. Adicionalmente, quería recordarles, el próximo 3 de mayo tenemos
un webinar relacionado ya con un tema específico de reducción de costos en polietilenos, sea para uso, eh, digamos, en bolsas, en cables, en tuberías, en diferentes aplicaciones, cómo el uso de aditivos puede permitir la reducción de costos. Entonces, como ves, estamos buscando que exista mejora en todos los aspectos y en este se refiere específicamente a eso. También queríamos recordarles que tenemos a través de la plataforma Visiri la posibilidad de presentar diferentes eventos como estos, los webinars. Si hay eventos que requieran, digamos, un grupo cerrado de una empresa o un tema específico, un tema confidencial que quiera tratar alguien en su empresa, pues con mucho gusto podemos utilizar este medio para transmitir al grupo de interés la información basada en el conocimiento de expertos como el licenciado César y adicionalmente invitarlos a que puedan conocer posteriormente el 3 de mayo pues nuestra sala de ventas virtual y los esperamos para que puedan conocer, para que puedan compartir y conocer las ventajas que nos da la tecnología en 3D. Entonces, dicho esto, creo que tenemos bastantes temas tratados, bastantes eh, lecciones aprendidas de los webinars anteriores y la invitación, como siempre, participen, eh, tomen la conciencia de los temas mencionados y colaborenos con la difusión, que es un bien para todos en general. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero licenciado César. Muy amable por su tiempo, muy amable por, como siempre, por su amena capacitación y esperamos una nueva ocasión para encontrarnos de nuevo. Vale, Giovanni, también gracias a ti, gracias a todas las personas que se conectan. Una feliz tarde. Feliz tarde, muchas gracias. Hasta luego.